Hola, bienvenidos a todos a este Programación 101. Disculpa, se me olvidó poner el audio. Y bueno, deciros que aquí estamos otro viernes más con, en este caso, la lección 1, que la he titulado Variables y tipos de datos. Si estáis viendo esto a través de YouTube, que sepáis que lo podéis seguir en directo. Podéis seguirlo en directo vía Twitch, twitch.tv/winhd. Y aquí pues tenéis un poco los horarios. Me ha costado un poquito hacer esta pantalla de presentación, pero bueno, aquí están reflejadas las horas en las que lo podéis seguir. Si alguna estuviera mal, nada más tenéis que contactarme a esa dirección de correo electrónico que aparece a la derecha. Para los que os habéis unido en este capítulo es importante que sepáis que hay un capítulo 0, donde se enseña lo básico, cómo instalar Visual Studio y cómo hacer un Hello World, ¿de acuerdo? Así que os recomiendo que ese capítulo 0 lo sigáis para poder pues continuar un poco con el hilo de lo que viene siendo este Programación 101. ¿De acuerdo? Así que en este capítulo vamos a ver tipos de datos y variables. Bueno, antes de nada me gustaría deciros que si queréis preguntar algo, si tenéis alguna duda, si queréis comentar algo o aportar alguna cosa que veis pues que a lo mejor me he equivocado o a lo mejor he dicho algo que no se corresponde o queréis aportar algo, tenéis aquí en foroinsider.com, ¿de acuerdo? Directamente aquí arriba el enlace a Programación 101. Que lo he creado ayer, y si os vais aquí pues tenéis a la comunidad pues comentando lo que es este curso. Aquí voy poniendo los vídeos también y a la gente pues comentando un poquito pues todo lo que es el tema. Disculpadme, está pasando un helicóptero ahora mismo aquí al lado, no sé si lo oís, esperemos que no nos moleste mucho. Pero bueno, vamos a ver este capítulo que, como hemos dicho, se llama tipos de datos y variables. Para ello lo primero que voy a hacer es abrir el Visual Studio, aquí lo tenemos, y a crear un nuevo proyecto, tal y como hicimos en el capítulo 0 en la introducción, para poder seguir este capítulo 1. Vamos a esperar a que se abra y os voy comentando ciertas cosas. Primero, ¿una variable qué es? Bueno, muchos de vosotros ya tendréis la idea de lo que es una variable de las matemáticas. En matemáticas normalmente pues se utilizan variables para hacer los cálculos. Bueno, en programación no es exactamente lo mismo, pero es un buen punto para comenzar, ¿de acuerdo? Entonces vamos a nuevo proyecto, seleccionamos como siempre Windows, aplicación de consola, le damos un nombre, en este caso le voy a poner tipos, datos y variables, por ejemplo, por ponerle un nombre, y lo vamos a llamar capítulo 1 aquí en esta carpeta que os dije en el anterior proyecto que os hicierais para ir guardando pues todo lo que hacíamos en los diferentes capítulos. Le doy a OK y, como ya sabéis, se crea mi solución de consola y tenemos aquí pues todo lo necesario para trabajar en ella. Por defecto, como ya os comenté en el anterior episodio, aparece el program.cs, que es donde tenemos que empezar a editar, y empezaremos a escribir nuestro código en el método main, ¿de acuerdo? Es decir, aquí donde tengo ahora mismo el ratón. Vamos a poner esto un poco más grande para que os facilite el verlo. Bien, en el anterior capítulo, si recordáis, escribimos utilizamos la clase console y el método writeLine para escribir algo a la consola. Vamos a hacer lo mismo. A esto le poníamos un punto y coma detrás, como que había finalizado la instrucción. Y por último, añadíamos la línea console.readKey para que, en este caso, la ejecución se parara aquí y no se saliera el programa. De tal manera que teníamos hecho este programa que simplemente pues nos saludaba o imprimía una frase que debía ir entre los paréntesis y entre comillas. Bien, vamos a darle un poco más de miga a esto y vamos a hacer una calculadora para explicar estas variables y estos tipos de datos. Así que vamos a dejar solo el console.readKey, así ya lo tenemos puesto para que no se nos cierre el programa, y vamos a empezar con los tipos de datos y con las variables. Primero, ¿qué es una variable? Como ya os he dicho, se parece mucho a la de las matemáticas. Es una cosa que tiene un nombre y que es capaz de almacenar algo, ¿vale?
En el caso de las matemáticas, las variables se suelen usar con nombres muy cortos. Por ejemplo, se le puede poner una variable x y se utiliza dentro de una ecuación, ¿no? Aquí, en desarrollo, se suelen usar nombres mucho más largos y mucho más descriptivos y no se utilizan dentro de una ecuación, sino que usamos las variables para guardar en ellas datos que luego, pues, recuperaremos para hacer otra cosa con ellos, ¿de acuerdo? Entonces, eso es una variable. Pero las variables en programación tienen que ajustarse a lo que contienen. Son como cajas. Os voy a poner un ejemplo. El otro día me compré un trípode y venía en una caja que era muy delgada y muy larga, ¿vale? Esa es la caja del trípode. Si yo en esa caja intento meter otra cosa, como por ejemplo mi laptop, mi ordenador portátil, pues no entra porque la caja es muy larga y está pensada para el trípode, ¿vale? Pues los tipos de datos es algo similar. En cada tipo de datos puedes guardar una cosa diferente y no puedes mezclarlos, no puedes guardar otra cosa que no corresponda a ese tipo de datos, ¿vale? Entonces ahora vamos a declarar una variable. Quiero que os vayáis quedando con esta terminología, ¿vale? Declarar una variable. ¿Qué es declarar una variable? Decirle a nuestro lenguaje que queremos que llame una variable de determinada manera y que sea de un tipo concreto. El primer tipo que se suele aprender es el tipo int, ¿vale? El tipo int representa un número entero. ¿Qué es un número entero? Un número que no tiene decimales. De tal manera que dentro de una variable de tipo int, esa caja donde solo caben números enteros, puedo guardar números enteros, pero no voy a poder guardar, por ejemplo, texto, ni voy a poder guardar números decimales, ni voy a poder guardar otras cosas, solamente números enteros de esa caja. Para declarar una variable, nada más tengo que poner el tipo de datos, en este caso int, y luego el nombre de la variable. Por ejemplo, la vamos a llamar número 1, ¿de acuerdo? Ya está declarada la variable, el sistema ya sabe que hay una caja a la cual llamamos número 1 de tipo entero, en la cual van a ir números enteros. Vemos que actualmente señala en verde porque nos dice que sí, que está declarada, pero que no la estamos usando nunca. Esto es habitual, esto no es un error, ¿vale? Simplemente una advertencia que te da por si te has equivocado y has declarado una cosa y luego no la usas, ¿vale? En este caso, ahora tenemos la variable número 1, que la he llamado número 1 por facilidad. Se podría llamar Pepe, la variable, o se podría llamar casa o como quisieras, pero lo lógico es que le pongas un nombre descriptivo, para que tú, más adelante en el programa, sepas, pues, de qué va la variable, qué contiene y para qué te va a servir. Bien, hemos declarado la variable número 1 y hemos dicho que es de tipo entero, es decir, dentro de ella solo caben números enteros. Así que lo siguiente que vamos a hacer es asignarle un número entero a esa variable. Número 1 es igual a 5, por ejemplo. ¿De acuerdo? Como veis, no hay ningún problema ni ningún error. Hemos asignado a número 1 5. ¿Por qué? Porque como número 1 es de tipo int y contiene números enteros, la asignación es correcta, porque 5 es un número entero. Si yo, por ejemplo, dentro de esta caja donde solo caben números enteros, intento asignarle un número decimal, vamos a intentar hacerlo, tenemos ahora, pues, un error. Como veis, aparece en color rojo y nos dice, no puedo convertir del tipo double al tipo int. Luego veremos qué es el tipo double, ¿vale? Entonces, dentro de esta caja solo caben números enteros. Bien, hay otra cosa que podemos hacer, que es declarar la variable, es decir de qué tipo es la caja, y darle el valor todo en la misma línea. ¿Cómo hacemos esto? Ponemos int, que es el tipo de nuestra caja, número 2 igual a 7. Aquí estamos haciendo lo mismo que en estas dos líneas, pero en una línea sola. ¿De acuerdo? De tal manera que cuando lleguemos a la línea 17 tenemos una variable que se llama número 1 y que contiene el número entero 5 y otra variable que se llama número 2 que contiene el número entero 7. Muy bien, ya tenemos dos variables con dos números. Vamos a sumarlas. Vamos a hacer otra variable que la sume. Vamos a llamarla int suma.
que es un buen nombre para una suma, y vamos a hacer que esta variable sea igual a número 1 más número 2. Ahí lo tenemos, en este caso lo hemos hecho en una sola línea. Os recuerdo que podéis hacerlo en dos, tal y como está aquí. Podríamos poner int suma, punto y coma, y debajo suma igual número 1 más número 2, pero lo podemos hacer todo en la misma línea. Una vez nosotros hemos declarado una variable, ya no hay que volverle a poner el int delante, porque ya sabe el sistema que esa variable es entera. De tal manera que si yo quiero cambiar el valor de número 2, basta con poner número 2 igual 9, por ejemplo, aquí debajo. Muy bien, vamos a quitar esto último. Y ahora, dentro de nuestra variable suma, está la suma de número 1 más número 2. En este caso, la suma de 5 y 7, que es 12. ¿Vale? De tal manera que si nosotros ahora usamos console.writeLine y le pasamos a este método suma, sin comillas, ¿vale? Sin comillas, entonces nos imprimirá la suma de número 1 y número 2. Vamos a darle a Start. Fijaros que efectivamente la suma de número 1, que es 5, y la suma de número 2, que es 7, efectivamente es 12. Vamos a cerrar el programa y bueno, deciros que ahora podemos hacer una calculadora con unas pocas cosas más que os voy a enseñar. Lo primero que voy a hacer, si me permitís, es poner esta variable, declararla y asignarla en una misma línea. ¿Por qué? Porque ocupa menos y es más cómodo. Aquí lo tenemos. Entonces nosotros ahora podemos hacer una calculadora que le pida, en vez de que número 1 y número 2 lo asignemos aquí, podemos hacer que le pida esos números al usuario mediante la consola, ¿vale? ¿Cómo hacemos esto? Vamos a modificarlo de tal manera que sea así. Primero vamos a decirle al usuario que introduzca un número. Aquí lo tenemos, esto ya lo hemos hecho en el capítulo 0 y lo hemos hecho antes en este. Console.writeLine introduce un número, le vamos a pedir al usuario que introduzca un número y vamos a mover estas dos declaraciones. Primero les vamos a quitar los valores, ¿de acuerdo? Para que no tengan ningún valor. Como vemos nos da error más abajo porque como no contienen valor, no está asignada, no puede realizar la suma. Pero no pasa nada, simplemente vamos a mover esto aquí, más arriba. ¿De acuerdo? No os preocupéis ahora por el error. De hecho, incluso podemos borrar estas dos líneas y volverlo a hacer desde el principio. Bien, ahora que tenemos, introduce un número, ahora que el usuario sabe lo que tiene que hacer, vamos a leer un número de la consola. Dentro de la clase console hay un método para leer cosas de la consola. Por ejemplo, el método readLine. Este método leerá todo lo de la consola hasta que presionemos intro, de tal manera que si el usuario introduce 5 intro, este método nos va a devolver 5. ¿Qué pasa? Que no nos lo va a devolver como un int. Si ponemos el ratón encima del método, vemos que nos lo va a devolver como una cosa que se llama string, que luego veremos qué es, pero no nos lo va a devolver como un int, ¿de acuerdo? De tal manera que nosotros esto tenemos que convertirlo a un int. De hecho, si intentamos asignar número 1 a esto, int número 1, vemos que da un error, ¿de acuerdo? Dice, no os puedo convertir del tipo string al tipo int. ¿Por qué? Porque las cajas contienen cosas diferentes. Entonces no se puede convertir. Pero para ello hay otro método que se llama convert.toInt32, que es este que tenemos aquí. Si os dais cuenta, este método lo que hace es convertir algo que no es int en int. De manera que aquí lo tenemos, este método. Y perdonad, aquí estoy definiendo, esto ya os sirve para saber que lo tenéis que hacer, estoy definiendo una variable dos veces. Esta no necesita el int, de hecho me ha dado el error, ya está definida. No necesita el int porque ya aquí arriba ya la he declarado, no me hace falta volverla a declarar, ya no tengo que poner el tipo de dato que es, ¿vale? Entonces aquí lo que hemos hecho es leer algo de la consola,
ese algo no es de tipo int, con lo cual utilizamos convert.toInt32 para convertirlo a tipo int y luego lo almacenamos en número 1. Vamos a volver a hacerlo desde el principio para que os quede más claro. Lo primero que hacemos es leer lo que el usuario ponga en la consola con console.readLine. No os olvidéis de los paréntesis nunca, después de los métodos. Os ayudará mucho los colores. Lo blanco, normalmente si empieza por letra mayúscula, es un método. Siempre tiene que llevar paréntesis al final. Y si ponéis el ratón encima, veréis que además os lo indica el propio Visual Studio. Esto hemos dicho que no es de tipo int, porque debajo pone string. A ver si lo puedo señalar del otro lado. Ahí arriba, donde tengo ahora ahí el dedo, bueno, más o menos, no sé, me estoy liando, pone string console.readLine y los dos paréntesis, con lo cual esto no es de tipo int. Para hacerlo de tipo int lo tenemos que convertir con convert.toInt32. Esto, como es un método, también lleva paréntesis, pero en este caso lo que va dentro de los paréntesis es esto, console.readLine, porque es lo que le pasamos a convert.toInt32 para que lo convierta a int. Siempre a los métodos se les pasa una cosa para que hagan con ella algo. Por ejemplo, al método console.writeLine le pasamos esto entre los paréntesis para que lo imprima, ¿vale? Pues al método convert.toInt32 le pasamos entre los paréntesis esto para que lo convierta, para que haga pues lo que hace el método. ¿De acuerdo? Entonces ahora ya, si os dais cuenta, ya tenemos un int, porque lo acabamos de convertir con convert.toInt32. Entonces podemos ya decirle que número 1 es igual a esto, a lo que hemos leído de la consola convertido a int32. Espero que os haya quedado claro. Vamos a hacer lo mismo ahora para el segundo número, para el número 2. Vamos a poner console.writeLine. Introduce otro número, punto y coma al final. Hemos terminado la instrucción y como la variable número 2 ya está declarada aquí arriba, pues no necesito declararla otra vez, de tal manera que pongo número 2 es igual a convert.toInt32 console.readLine. Exactamente lo mismo que la línea de arriba, de tal manera que el número 1 tenemos el primer número que ha introducido el usuario y el número 2 tenemos el segundo número que ha introducido el usuario. Muy bien, pues ahora solo tenemos que sumarlo. Si os dais cuenta, aún no tenemos declarado una variable donde guardar la suma, de tal manera que lo hacemos, pues por ejemplo, aquí arriba o aquí abajo, es igual. Ya sabéis que los programas se ejecutan en orden, es decir, primero se ejecuta la línea 13, luego la 14 y así consecutivamente. Entonces, como la suma no la vamos a utilizar a partir de aquí arriba, podemos declararla aquí abajo sin ningún problema. Por ejemplo, número 1 no podemos declararlo aquí abajo. ¿Por qué no podemos declararlo aquí abajo? Porque entonces cuando lleguemos aquí, como se ejecuta en orden, número 1 no existe todavía, porque la estamos declarando en la línea 22 y la línea 17 es antes de la 22. Entonces, importante, las variables siempre hay que declararlas antes de que las vayamos a usar, por supuesto. ¿Vale? Pues vamos a declarar nuestra suma. Vamos a decirle al sistema que queremos hacer una caja, una variable que se llame suma y que sea de tipo int. Aquí la tenemos. Y en este caso la vamos a declarar y le vamos a dar valor en la misma línea. Nuestra variable suma va a ser igual a número 1 más número 2. De tal manera que suma pasará a valer lo que el usuario haya introducido aquí o aquí, ¿de acuerdo? Entonces nosotros ahora ya tenemos nuestro resultado. La variable de tipo int suma contiene la suma de número 1 más número 2. Ahora nada más tenemos que notificar al usuario. Vamos a poner console, perdón por las mayúsculas, que acordaros de que esto es case sensitive, que se llama, es decir, distingue entre mayúsculas y minúsculas, ¿vale? Console.writeLine y vamos a decir al usuario, la suma es... Bien,
Y ahora os podéis sentir tentados a poner otro console.writeLine en otra línea con el resultado de la suma, de tal manera que aparecería en dos líneas. Bien, podemos concatenarlo aquí, podemos concatenar esa suma. ¿Cómo lo hacemos? Pues igual que sumar, ponemos un más y ponemos suma, de tal manera que lo que estamos haciendo es escribir después de la suma es la suma que ha obtenido la variable suma. ¿Veis la diferencia? Esto va entre comillas y esto no va entre comillas, de tal manera que esto se sustituirá por la variable suma. ¿De acuerdo? Vamos a darle a ejecutar, espero que lo hayáis entendido. Si tenéis cualquier duda, pregunta, por favor, no dejéis de preguntarla en foroinsider.com o en cualquiera de las vías habituales. Y bueno, vamos a ejecutarlo y vais a ver cómo esto pues debería funcionar, ¿no? Vamos a introducir un número, por ejemplo, 32, y luego otro número, por ejemplo, 8. Entonces nos va a decir nuestro programa, la suma es 40, que como veis es correcta. La suma efectivamente es 40. Bien. Una cosa que os quiero dejar claro es que este más no está sumando nada. Este más lo usamos para unir un texto con nuestra variable suma. Y aquí es donde os puede llegar la duda. ¿Por qué algunas veces utilizamos comillas y por qué otras veces no? Bien, cuando no utilizamos comillas nos estamos refiriendo al nombre de una variable que va a ser sustituida por su valor. ¿De acuerdo? Si yo ahora, por ejemplo, pusiera suma entre comillas, fijaros lo que va a pasar. Voy a introducir dos números, me va a dar igual cuáles son, porque nunca voy a obtener resultado, porque cuando lo estoy poniendo entre comillas, lo que estoy haciendo es escribir el texto suma. ¿De acuerdo? Que, como veis, es diferente a la variable suma. La variable suma se escribe sin comillas, para no confundirla con un texto. ¿De acuerdo? Bien, ya tenemos nuestro programa que suma y funciona y todo. Nos pregunta Gerardo _2712 una pregunta bastante interesante. ¿Se podría usar una coma en vez del signo suma al concatenar? No, hay que usar el signo suma. ¿Por qué? Porque es el signo que se utiliza en C# para concatenar cadenas de texto. En este caso, C# ha decidido usar el símbolo más, y el símbolo más en C# sirve para dos cosas: para sumar dos números, como es aquí que estamos sumando dos números enteros, y para concatenar cosas, es decir, para unir cosas, como en este caso estamos uniendo el texto, la suma es, con la variable suma. Otros lenguajes, como por ejemplo PHP, utilizan otro símbolo, utilizan símbolos diferentes. Por ejemplo, PHP para sumar utiliza el más, pero para concatenar utiliza el punto, ¿vale? Pero no es el caso de C#. En C# se usa para los dos el símbolo de sumar. ¿De acuerdo? Bien, ya tenemos un programa que suma, que le metemos dos numeritos y suma. Muy bien, ahora podemos hacer fácilmente un programa que resta, que multiplica y que divide. ¿Cómo? Pues simplemente cambiando aquí la operación. Nuestra variable suma, en vez de ser número 1 más número 2, puede ser número 1 menos número 2. Pero en este caso vamos a decir al usuario, en vez de la suma es, la resta es... Y esta variable la deberíamos cambiar de nombre, porque ya no es una suma, ahora es una resta. Así que vamos a poner resta. Vemos que aquí nos dará un error porque la variable suma ya no existe, pero lo cambiamos por resta y ya está. De tal manera que ahora le damos a ejecutar y introduzco un número, por ejemplo, 40, introduzco otro número, por ejemplo, 8, y la resta es 32, tal y como aparece en nuestro programa. ¿Vale? Vamos a hacer una división porque aquí va a llegar lo interesante de este tutorial y de los tipos de datos. Como hemos dicho antes, no me quiero dejar de repasarlo, int es un tipo de datos. Eso significa que dentro de las cosas que sean int, solamente podemos introducir números enteros. Os lo vuelvo a recordar porque lo vamos a necesitar. Vamos a cambiar esto por una división. No pongáis tildes en los nombres de variables porque os dará un error, ¿de acuerdo? Y además, en los nombres de variables luego en el programa final no se ven, con lo cual da un poco igual, ¿vale? Vamos a cambiar esto por una división y el símbolo menos por un símbolo de división,
que es el que tenéis en el número 7 en vuestro teclado presionando la tecla Shift, o encima del número 8 en el teclado numérico. Aquí hemos cambiado la resta por una división. Vamos a decir al usuario que esto es una división. Aquí ya con tilde, porque esto se muestra por pantalla, ¿de acuerdo? Entonces ahora nuestro programa va a funcionar de manera similar, pero nos vamos a fijar en una cosa. Por ejemplo, como primer número voy a introducir 10, ¿vale? Y como el número que divide, como el divisor, voy a introducir 3. Vamos a ver el resultado. La división dice que el resultado es 3, ¿vale? Pero vosotros estáis diciendo, no, hombre, la división de 10 entre 3, si os cogéis una calculadora, como por ejemplo la calculadora de Windows, y dividimos 10 entre 3, dices, no, el resultado no es 3, es 3,333333. Y tenéis razón, el resultado es 3,3333. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué nos aparece que el resultado es 3? Por una cosa bastante reseñable, y es que nuestras variables son de tipo de dato int, ¿de acuerdo? Incluida la variable división, que es de tipo de dato int, con lo cual, al solo poder almacenar números enteros, la división de dos números enteros es igual a un número entero, con lo cual, pues, el resultado que nos da es entero. Y esto es muy importante, hay que saberlo, que la división de dos números int produce como resultado un int. Para arreglar esto tenemos otros tipos de datos que sí pueden contener tipos decimales, como por ejemplo double, ¿de acuerdo? Double puede contener números decimales, de tal manera que si cambiamos nuestra variable por tipo double, podrán contener números decimales, de tal manera que nuestra división, daros cuenta de, antes de cambiar esto por double, quiero que os deis cuenta del error que da aquí, que dice, oye, no puedo convertir de double a int. ¿Por qué? Porque son tipos de cajas diferentes. En double van números decimales y en int van números enteros. No podemos convertir a un número decimal a un número entero porque puede que perdamos datos. ¿Cómo convertimos, por ejemplo, 6,58 a un número entero? Perderíamos datos de alguna manera, con lo cual no podemos hacer esa conversión de manera implícita, ¿vale? Entonces nosotros ahora vamos a cambiar esto por double, de manera que la variable división pasa a ser double y ya puede contener números decimales. De hecho, vamos a probarlo, le vamos a dar a Start, introduce un número, en este caso va a ser el número 10, introduce otro número, va a ser el 3, igual que antes, pero ahora fijaros en el resultado, como ahora sí que es 3,333333. Efectivamente, ahora el resultado es un número double que puede contener decimales. Pero aquí hay una cosa todavía muy importante, que es, que ya os lo dije antes, pero ahora lo vamos a ver de verdad. El resultado entre una operación entre dos números int es int. ¿Qué significa esto? Esto significa que si las variables número 1 y número 2 son int, su resultado cuando hagamos una operación entre ellas también va a ser int. De tal manera que si yo meto aquí 10 y 3, el resultado de esta división va a ser 3. No 3,33, porque las dos son de tipo entero. Con lo cual, aunque la variable división pueda contener decimales y sea de tipo double, va a contener 3. Porque, vuelvo a repetirlo, el resultado de una operación entre dos datos de tipo entero es algo de tipo entero. De tal manera que 10 de tipo int entre 3 de tipo int va a dar 3 y no 3,33. Vamos a comprobar esto. Metemos, introduce un número, 10, introduce otro número, 3, y como vemos el resultado es 3. Por eso que os acabo de contar. De tal manera que si quisiéramos que esto nos dé números double, números decimales, estas dos variables tendrían que ser también double. Esto es muy importante, saber que hay que conservar los tipos de datos. Evidentemente también podríamos meterle, si quisiéramos aquí, números decimales, por ejemplo 10.5
me parece que es con coma, efectivamente, ha tirado un error, vamos a verlo con coma, 10,5, no, tira un error, perdonad, esto es muy importante y se me había olvidado, aquí lo estamos convirtiendo a int32, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que, en este caso, el lenguaje es listo y cuando intentamos asignarle un int a un double, lo convierte automáticamente. Pero esto está mal hecho y por eso es proclive a dar errores. Vamos a convertirlo en vez de a int32 a double. Importante, se me había olvidado. Espero que no se me olviden más cositas de estas porque son importantes, sobre todo a la hora de aprender. Os podéis estar preguntando ahora mismo debido a este error, oye, ¿y por qué antes te daba 3,33 si lo estabas convirtiendo a int? Pues por lo que os comentaba, el lenguaje es inteligente y al ser esto de tipo double, al meter un int dentro, lo convierte automáticamente a double porque un int sí se va a poder convertir a double siempre y sin perder datos. Por ejemplo, 3 lo podemos convertir a un número decimal 3.0 sin perder ningún dato, al contrario que al revés, como os expliqué antes. Bien, ahora ya está bien hecho, que es lo importante, y entonces vamos a ver cómo funciona esto. Vamos a introducir, por ejemplo, 10.5 y otro número, por ejemplo, 3.2. Y el resultado de esta división, que no tengo ni idea de cuánto es 3,28125. ¿De acuerdo? Sin ningún problema. ¿Qué pasa si hacemos lo de antes y estas dos variables las dejamos como int y intentamos introducir un número decimal? Pues va a pasar que nuestro programa va a decir format exception, que viene significando hay un problema con el formato de esto que hemos leído ahí, ¿de acuerdo? Entonces, como veis, nos da información adicional. La cadena de entrada no tiene el formato correcto. Nosotros queríamos un número entero porque tenemos puesto un int aquí arriba, pero el usuario ha introducido un número decimal, con lo cual ocurre un problema de formato. Ya aprenderemos cómo circunventar estos problemas más adelante. Lo mismo pasaría si nosotros tenemos un double. Vamos a cambiarlo todo a double. Y en vez de un double, nosotros aquí somos malos como usuario. Y en vez de un double vamos a meter un texto. Vamos a poner hola. ¿Vale? Otro error de formato. La cadena de entrada no tiene un formato correcto porque intenta convertirlo a double y, hombre, hola no se puede convertir a un número decimal. Así que, con lo cual, hay un error que ya aprenderemos a circunventar, ¿vale? Otra pregunta muy interesante de Gerardo2712, que le veo aquí a Ferry muy haciendo preguntas, así me gusta, que dice, Antonio, ¿por qué se tiene que convertir a double o a int si introducimos números? Es una pregunta muy interesante. Y es porque console.readLine no nos va a devolver ni un número decimal, nos va a devolver un texto, nos va a devolver un string, que eso es un texto que lo veremos ahora, aprovecho ya para enlazar, de tal manera que nosotros tendremos que convertirlo a un número, tenemos que hacer que ese texto, que 12 también es un texto, ahora lo veremos, entre en la caja del número. ¿Por qué console.readLine nos devuelve un texto en vez de un número? Pues muy sencillo, si nosotros abrimos una consola, como podemos ver, en la consola podemos introducir cualquier tipo de texto y no solo números. De tal manera que como la consola no sabe lo que vamos a introducir porque no es adivina, pues nos devuelve todo como texto, ¿vale? Y este es el motivo por el cual console.readLine nos devuelve texto. Ya hemos acabado con nuestro programa de cálculo, ¿vale? Y vamos a guardarlo, ¿vale? Para hacer otro. Ya está guardado, en mi caso le voy a dar a cerrar solución. Vamos a hacer otro para seguir jugando con estos tipos de datos. Nuevo proyecto de consola, lo voy a guardar también en el capítulo 1. Vamos a poner cadenas de caracteres. Muy bien, tenemos nuestro programa nuevo. Vamos a ponerle aquí abajo el console.readKey para que no se cierre.
Eso lo primero. Ya en programas de consola hay que acostumbrarse a poner un console read key para que no se cierre cuando termine. ¿De acuerdo? Entonces, aquí es donde está la amiga. Vamos a aprender un nuevo tipo de datos, que es el tipo de datos string, que es el que nos devuelve console.readLine, si os acordáis, ¿vale? Nuestro tipo de datos string va a poder contener textos, que se les llama en la jerga cadenas de caracteres. De tal manera que vamos a declarar una variable, una caja, que pueda contener un texto. String nombre. Bien, la variable nombre puede contener un texto. ¿Por qué? Porque es del tipo string. ¿Vale? Está declarada como tipo string. Y ahora vamos a asignarle un nombre. Nombre es igual a Antonio, que es como me llamo yo, ¿qué tal? Lo metemos dentro de nombre. Os habéis fijado seguro en una cosa, que aquí va entre comillas, igual que cuando se lo pasamos a console.writeLine. Bien, ¿por qué va entre comillas? Porque las cadenas de texto van entre comillas, para poderlas distinguir de las variables, si no, no las podríamos distinguir. Porque si yo, por ejemplo, pongo aquí, imaginaros que hago ahora otra variable que se llame Antonio y que sea igual a algo, a lo que sea. Si yo aquí le quitara las comillas, ¿qué es lo que estoy haciendo? Decir que nombre es igual a la variable Antonio, ¿de acuerdo? No al texto Antonio, de tal manera que nombre sería ASD ahora mismo. Por eso hay que distinguir entre las comillas y las no comillas. De hecho, ahora va a dar error porque no hay ninguna variable que se llame Antonio. De tal manera que ahora estoy diciendo que nombre es igual que el texto Antonio, ¿vale? Vamos a ver, vamos a imprimirlo por pantalla, vamos a poner console.writeLine y vamos a saludar hola, ¿vale? Y ahora vamos a concatenarlo con el símbolo más con nuestro nombre, que está dentro de la variable nombre, y luego pues cerramos la admiración pues para que quede bonito y compensado todo. De tal manera que esto lo que va a producir es, va a concatenar estas tres cosas, va a poner primero hola, coma, un espacio, luego va a poner el contenido de la variable nombre, que es Antonio, y luego va a cerrar pues la admiración, que es como se escribe en castellano. Le damos a Start y tenemos un error que se me ha olvidado, pero a vosotros no se os tiene que olvidar, que es el punto y coma. Después de terminar cada sentencia hay que poner un punto y coma, siempre. Vamos a darle, y como veis, la salida que produce es hola, Antonio. No sé si estáis leyendo bien esto, que espero que sí, pero como hay aquí una opción para cambiarlo, pues vamos a hacerlo. Ahí está. Hola, Antonio. De tal manera que hemos concatenado hola, el valor de la variable nombre y la admiración. Así que, como veis, simplemente no tiene más. ¿Qué pasa? Si recordáis, console.readLine lo que os devolvía era algo de tipo string, de tal manera que podemos directamente pedirle su nombre al usuario sin necesidad de convertirlo a nada, porque console.readLine ya es de tipo string. Vamos a verlo. Vamos a poner aquí un console.writeLine. Vamos a poner, en vez de writeLine, hay un método que se llama solamente write, que la diferencia entre write y writeLine es que line mete un salto de línea final, es decir, se pasa a la línea siguiente. Por eso se llama writeLine y write. De ahí la diferencia entre los dos métodos, ¿vale? Entonces vamos a ponerle aquí, introduce tu nombre, dos puntos y dejamos un espacio. De tal manera que le vamos a pedir el nombre justo a continuación de introduce tu nombre. Entonces ahora vamos a decirle al sistema que nombre ya no es Antonio, sino que nombre es console.read. En este caso, readLine, no sé si nos dará algún fallito, yo creo que no. Por eso de que hace mucho no trabajo con aplicaciones con consola, pero bueno, es posible que a lo mejor nos dé algún fallo. Vamos a ejecutarla. Vamos a meter un nombre, por ejemplo, Pepe, ¿vale? Y nos dice, hola Pepe, un programa que te saluda. Bien,
¿A qué venía todo esto? Esto venía a que como console.readline ya es de tipo string, veis aquí, no puedo señalároslo con el ratón porque si no se me quita el mensaje, pero veis que pone console.readline y los paréntesis, ¿vale? Y delante pone string, ¿vale? Eso nos indica qué devuelve esa función, de qué tipo es, ¿vale? Es de tipo string. Como quiero meter algo de tipo string en una variable que es de tipo string, no tengo que convertir nada. Sin embargo, antes que era de tipo int, sí lo tenía que convertir con convert.toInt32 o a double con convert.double. Bien, muy bien. Hemos hecho un programa que nos dice nuestro nombre, ¿vale? El siguiente paso, ¿cuál va a ser? Os voy a demostrar, ¿de acuerdo?, que un string con números no es igual que un int con los mismos números. Por ejemplo, si yo meto aquí 43, pues nos dirá, hola, 43. Y vosotros podréis pensar, oye, es que la variable nombre contiene 43, lo cual es cierto, ¿vale? Pero ese 43 no es un número, es una cadena de caracteres, es un texto, ¿vale? ¿Cómo vamos a demostrar que no es lo mismo? Vamos a hacer el mismo programa que antes, ¿vale? De hecho, incluso lo podemos abrir si queréis. Vamos a guardar este y vamos a abrir el programa de antes para cambiar todo por strings. Vamos a ver dónde está esto, que esto es una buena pregunta. Capítulo 1, tipos de datos. Se encontró fácil. Muy bien. Aquí lo tenemos. Lo tenemos con datos double, pero vamos a cambiarlo todo por string. Le quitamos las conversiones, porque como console.readline ya es un string, no necesitamos convertirlo a nada, ¿vale? Y como observamos, vamos a ponerle aquí, por ejemplo, la suma, se llama los suma, que si no, no os lo puedo demostrar, ¿vale? Ahí está. Entonces es el mismo programa que hicimos al principio. El primer programa que hicimos de suma es el mismo, lo único que ahora, en vez de utilizar int, estamos utilizando string. Y diréis, bueno, pues el resultado será el mismo. Vais a ver que no. Vais a ver que no. Vamos a darle a Start. Nos dice introduce un número. Vamos a poner esto más grande para que lo podáis ver bien. Me gustaría saber si esto se puede dejar por defecto. No sé si me entendéis. Es decir, si se pudiera guardar para que saliera de este tamaño siempre. Pero como no lo sé, probablemente, a lo mejor dándole aquí a predeterminados. Ah, sí, mirad. Aquí está, ya queda así para siempre. Bueno, el mismo programa que antes. Le vamos a decir, dice, introduce un número. Le damos a introducir un número, por ejemplo, el 32. Introduce otro número. Por ejemplo, el 8. La suma es 328. Y diréis, ¿por qué? Bueno, los datos de tipo string, es decir, estos datos que son cadenas de caracteres, como no son números, no se pueden sumar, de manera que cuando ponemos un más, lo que estamos haciendo es concatenarlos. O sea, lo concatenarlos, para que me entendáis, es unirlos. 32 unido a 8, 328, de toda la vida. Había un chiste muy usado sobre esto, que de pequeños, con 2 añitos o 3, nos hacía gracia, pero ya no. ¿Vale? Entonces, que os quede claro, un string no es igual a un int. Un int es un número, se puede hacer operaciones con él. Un double es un número decimal, se puede hacer operaciones con él. La suma de esos dos números double o de 2 números int va a dar como resultado la suma aritmética. Sin embargo, un string no es un número, aunque contenga números, no es un número, ¿vale? Sino que es una cadena de texto, de manera que no se pueden sumar aritméticamente. Cuando yo ponga el más, lo que estoy haciendo es uniéndolos, concatenándolos. Entonces, esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque si yo ejecuto este programa y en vez de ponerle 32 y 8 le pongo Pepe y Juan, nos va a decir que la suma es Pepe Juan. ¿Por qué? Porque son 2 cadenas. Volvemos a lo mismo. Espero que lo hayáis entendido. Si no lo habéis entendido, siempre os podéis pasar por Foro Insider y pues decirme, oye, a ver, que no... Tengo aquí la duda y a ver si me puedes explicar. Y siempre pues allí habrá gente, yo mismo, que os lo explique sin ningún problema. Foroinsider.com, no se nos olvide.
Muy bien, pues espero que os haya quedado claro estos tres tipos de datos. El tipo de dato int, el tipo de dato string y el tipo de dato double. Hay más tipos de datos, ¿de acuerdo? Os voy a enumerar algunos, ¿vale? Para que los tengáis en cuenta para un futuro, simplemente. Bien, el tipo de dato double ya lo hemos visto. Double número, sin tilde, por favor. Double contiene, y ya de paso os enseño a poner comentarios. Ponemos un comentario poniendo dos barritas y aquí podemos poner lo que queramos. Esto es un comentario. Un comentario sirve para comentar nuestro código y luego pues tener una referencia de lo que hemos hecho. Double. Double guarda números decimales. ¿Vale? Int. Le voy a poner número int porque no pueden, claro, dos variables no pueden tener el mismo nombre. ¿Vale? De tal manera que vamos a ponerle aquí int guarda números enteros. Vale, y ahora tenemos aquí otra que se llama float. ¿Qué guarda float? Perdonad, ¿qué guarda float? Float guarda números decimales también. Float, estoy yo bueno. ¿Vale? Guarda números decimales. Entonces diréis, ¿cuál es la diferencia entre float y double? Bueno, la diferencia es que double tiene más precisión que float, es decir, puede guardar más decimales. ¿De acuerdo? A lo mejor float solamente te guarda unos pocos decimales, mientras que double te guarda el doble que float. De ahí el nombre, por eso se llama double, así se quedó, double. ¿Vale? Entonces, simplemente podríamos, en nuestros ejemplos que hemos puesto antes, podríamos haber usado float en vez de double sin ningún problema. Pero bueno, la costumbre es poner double siempre, ¿vale? Porque antes pues decías, bueno, pues float ocupa la mitad de memoria, ¿vale? Y en los ordenadores antiguos, en la época de los 16 megas de RAM, pues era bastante importante. Pero hoy en día, yo no sé cuánta RAM tendréis vosotros, yo en el ordenador en el que menos tengo 8 gigas, 8 o 12, bueno, no lo sé. Entonces ya la RAM deja de ser tan importante, entonces casi siempre se usa double, ¿vale? Porque puede contener números más largos, y esto es bastante importante, ¿vale? Vamos a poner aquí de doble precisión, ¿vale? Más tipos de variables. Tenemos también uno que es muy interesante, se llama bool. ¿De acuerdo? Bool es una condición. Bool es un tipo de dato que solo guarda dos valores: verdadero o falso. Vosotros sabéis que los ordenadores funcionan de manera muy resumida con unos y ceros, ¿no? Pues bool es lo que guarda o verdadero o falso. En este caso, en vez de decir 1 o 0, decimos verdadero o falso. De tal manera que bool ocupa muy poquito espacio en la memoria. De hecho, ocupa solo un byte, porque para guardar verdadero o falso vale con un 1 o con un 0. De manera que podemos guardar dentro de bool cosas que solamente necesiten como respuesta verdadero o falso. Por ejemplo, podemos guardar en bool una variable que nos diga si... yo qué sé, si hay comida, hay café hecho, pues podemos guardar aquí si hay café o no hay café, ¿vale? Vamos a poner aquí bool guarda verdadero o falso, ¿vale? De manera que ahora podemos poner hay café hecho igual a... Pues ahora no tengo café hecho, la verdad, a false, porque no hay café hecho, ¿vale? Solamente puede guardar true o false. En este caso true se escribe así, por si no lo sabéis, y false se escribe así. No se puede guardar nada más dentro de algo de tipo bool. Ya veremos para qué sirve en el siguiente capítulo, ¿de acuerdo? Que se va a llamar estructuras condicionales, ¿vale? O algo parecido, ya pensaré el nombre. Y veremos para qué sirven las variables de tipo bool, porque ahora mismo pues podéis estar pensando, con cierta razón, pues me parecen un poco inútiles. No, realmente no lo son, ¿de acuerdo? No lo son, porque la lógica es muy importante a la hora de desarrollar en general. Bueno, pues ya tenemos
todos los tipos de variables que en principio necesitaréis saber para poder continuar con el curso número 2. Muy bien, espero que os haya gustado. ¿Cuándo será la lección? No sé si llamarlo lección me parece un poco... Esto no es una universidad. ¿Cuándo será el vídeo número 2 de este curso de C, de Introducción a C? Para los que lo estáis viendo en directo, este capítulo número 2 será el miércoles 1, ¿de acuerdo? Este miércoles 1 de junio será a las 19:00 aquí en España, el capítulo número 2 en directo en Twitch, twitch.tv/winhd. Para que no os quede duda, si no sois de España, he hecho esta tablilla que veis aquí, con las horas en todos los países, ¿vale? Aquí lo tenéis, aquí está México, justo aquí encima de mí, los demás no llego porque me salgo de la cámara, ¿vale? Pero aquí podéis ver la hora en todos los países. Deciros que puede que me haya equivocado con alguna y que esté mal, ¿vale? Hombre, le dedico un buen rato, la verdad, a lo mejor no, pero si observáis que hay alguna hora mal, me podéis escribir al correo ese que hay allí al fondo a la derecha, aquí donde pone algún error, ¿vale? Y decirme, oye, que la hora está mal. También me podéis escribir si en vuestro país se cambia de hora. Por ejemplo, esto está hecho ayer, esta tabla está hecha ayer. Si de repente un país cambiara al horario de verano, entonces pues estaría mal para ese país. También me lo podéis decir y os lo agradezco mucho para que todo el mundo pues se entere del horario. ¿Que estéis siguiendo esto en YouTube? Si he acabado ya el curso de Introducción a C, entonces pues no hay directos porque ya he acabado, ¿no? Pero si no lo he acabado y conseguís engancharos al último episodio, que ahora mismo es este, porque cuando lo estoy grabando, pues lógicamente es este, pues podéis apuntaros al siguiente. Y siempre diré la hora del siguiente aquí en el directo. Espero que hayáis aprendido mucho, espero que os esté gustando y espero haberlo hecho bien, ¿no? Que también es importante. Dejadme vuestros comentarios en foroinsider.com. Mi Twitter es @adelaiglesias. Si queréis ponerme algo, pues oye, de vez en cuando hasta contesto y todo. Y nada, nos vemos en el episodio número 3, donde veremos estructuras condicionales. Un saludo a todos y hasta la próxima.